En torno a las estribaciones de la cordillera de Nahuelbuta, existen comunidades mapuche que han habitado estos lugares desde tiempos inmemoriales. Ellas son poseedoras de una identidad cultural caracterizada por una cosmovisión basada en el orden de la naturaleza, un idioma, una organización social, una religión, así como también por un concepto de salud-enfermedad diferente de lo que concibe la cultura chilena occidental. Ya todo, como me mi examen, me dijo. Peita, son acá, monta ande don Abraham, peita acá y el fintaurín, peita no sabe, usted tiene un quíster, me dijo. Quíster tenía que mitad, me da comerle la me dijo. Quíster en el útero. Peita un mai estaba montando la matrona, peita me fin, peita él bueno te interconsulta. Peita mantaneuta en el hospital, ginecólogo ta PNU, peita ginecólogo me dijo, me hizo una ecografía, peita nier kimita kister bien. Mai, rif nier kimi, rifler kimita til mash bien. Con qué te vio bien, con la orina. Mai, feipifin ka ginecólogo. Porque es más puro, una medicina más sana. ¿Eh? Yo busco los remedios, la machi, ella por su espíritu nombra los remedios el otro. Yo lo conozco todo y le voy a salir, ¿sabes? Ando y un día buscando los remedios. Realmente la machi hace un inmenso trabajo y después trae los enfermos, los hospitaliza aquí. Lo tiene una semana, hasta mejorar al enfermo. Si no se va a mejorar al enfermo, y ahí tiene que estar. Pues hasta 15 días, ahí hemos tenido enfermos hasta un mes, hasta sanarlo. Y si no, no le dan la alta. En el año 1996, el Ministerio de Salud comienza a reflexionar sobre la atención que ofrecía al sector público, dentro del cual se encuentra la población mapuche. El foco de reflexión estuvo en la forma en que los establecimientos de salud se relacionaban con la población mapuche usuaria del sistema. La opinión mayoritaria de los profesionales y funcionarios de los establecimientos de salud hasta entonces era la invisibilización de dificultades en cuanto a la atención de la población indígena. La práctica hacía evidente la discordancia entre modelos de salud culturalmente diferentes, lo que se traducía en el difícil acceso al sistema de salud oficial a través de la pérdida de horas de consultas y deserción en los tratamientos de salud. Yo pienso que mucha población mapuche quedaba dando vueltas en el aire, venía a la primera consulta y a lo mejor no volvía nunca más porque no entendía lo que le decía el médico, no entendía lo que le decían los funcionarios, se sentía en otro mundo y no volvía nunca más a atenderse. El doctor tiene muy largo cosa que hace, tiene que sacar examen de sangre, tiene que hacer orina, tiene que tanto otra cosa empezar a decirle, entonces al final no le da ni un pastilla remedio a veces uno. Por esa razón yo siempre estoy más en la América o en una marcha, atendiéndome siempre. Las estructuras del Estado en general y las estructuras de salud en particular son estructuras súper jerarquizadas, súper verticales y muchas veces muy autoritarias. Es muy rápido para atenderlo uno en un ratito, puede ser unos 5 minutos, uno está adentro dando la parte que uno duele y rapidito para afuera uno. Y uno muchas veces tiene harta enfermedad.
Considerando esta diversidad étnica y cultural, es que se asumió el desafío de construir estrategias de trabajo en salud pública que consideraran las características culturales, económicas y lingüísticas de la población indígena de Chile, y además garantizara su participación en la definición y solución de sus problemas de salud. En el tema de la diversidad cultural, el tema de la interculturalidad, esa también es una apuesta interesante. O sea, que cómo a través de la interculturalidad, donde como sistema todos tenemos que aprender y todos tenemos que ponernos a disposición de un usuario que tiene un concepto distinto de los temas de salud, podemos también contribuir a un cambio de la organización en su lógica. En el año 2000, el Servicio de Salud Araucanía Norte inicia el denominado Programa de Salud Mapuche, PROMAP, con el objetivo de mejorar la situación de salud y medio ambiente de la población mapuche de la provincia de Malleco. El PROMAP inicialmente se implementó en 8 establecimientos de salud de la provincia de Malleco, incorporándose en todos ellos los facilitadores interculturales, los que en una primera etapa